Bueno, vamos a acabar este tema 42 con la segunda parte que consistirá simplemente en explicar ese último gran apartado titulado El Cantar de Mio Cid, la obra, o sea, el cantar de gesta por excelencia de las letras hispánicas, sin ninguna duda. Afortunadamente, de los tres que se conservaron, junto al cantar de las mocedades de Rodrigo y a esa parte del cantar de Roncesvalles, pues como digo, afortunadamente el cantar de Miocí estaba incluido en esta épica que se conservó, afortunadamente para nosotros, y vamos a comentarlo. Podemos introducir primero este apartado diciendo que, en primer lugar, se debe mencionar que los hechos narrados, como ya dijimos en la anterior parte, no constituyen un relato fiel de los hechos históricos, sino una visión literaria de los mismos, a veces alterado o fingido para satisfacer los fines poéticos de este relato. Esto se dice en muchas ediciones, por ejemplo en la de Montaner, de 2011, del Cantar de Miocí, se dice, por si acaso a alguien le quedaba alguna duda. Leyéndolo, leyendo algunas partes deberíamos intuirlo, pero bueno, por si acaso se recuerda y ya está. Empezaremos este tema con un apartado 3.1 hablando del Cid histórico como personaje real, por ejemplo. A ver, este poema, el poema de Mio Cid, Cantar de Mio Cid, narra las hazañas de un héroe histórico que fue Rodrigo Díaz de Vivar, que nació hacia 1040 y murió hacia 1099, ya acabando este siglo XI. Y fue un caballero castellano, una figura histórica bastante importante en la Reconquista. Tuvo labor como conquistador, como reconquistador, y una gran categoría como militar, lo que despertó el interés por su figura, que viene pues de esa fama que adquirió como caballero castellano, como reconquistador, por razones puramente sociológicas y políticas. O sea, el Cid existió realmente como figura. Es como cuando hablamos de las figuras de Jesucristo. Se puede ser creyente, no creyente, pero Jesucristo, esa persona existió. Otra cosa es que naciera de esa manera o de otra, pero sí que existió una figura que fue la de Jesucristo, pues también existió la figura del Cid. De hecho, bueno, el Cid fue considerado un representante de una nueva clase social que en aquella época comenzaba a nacer, que era esa baja nobleza castellana formada por hombres inteligentes, enérgicos, llenos de deseos de subir puestos, de medrar en la escala social y de poder, que fue precisamente lo que consiguió el Cid. Este personaje, este Cid, se inserta en un periodo de cambio en el que se está constituyendo una nueva sociedad consistente en esos hombres libres que se regían por un derecho propio. Y quizá el pueblo veía representado en el Cid ese anhelo de ascensión en la escala social. Por eso el Cid fue una figura bastante respetada porque era un espejo en el que mirarse para muchos. Em, Como fuentes históricas que atestiguan que el Cid existió, tenemos por ejemplo la historia de España de Alfonso X, el sabio, que inserta aquí una serie de datos extraídos de noticias y leyendas reunidas por unos monjes, los de San Pedro de Cardeña. Según Smith, la leyenda de Cardeña, o también conocida como la historia del Cid, cuyo fin principal era ayudar a extender el culto al Cid, un culto que había surgido en torno a su sepulcro en el monasterio y que interesaba mantener. Esto ya fue dicho también, ¿no? Como posible origen de los cantares de gesta. Entonces, por eso mismo, como ya dije también, se pensaba que era un posible origen, este afán propagandístico, pero bueno, aquí lo tenemos, lo podríamos tener en cierto modo, pero no en todos los cantares. Entonces, por esta inclusión en la historia de España, el Cid empezó a ejercer una influencia considerable y incluso este tratamiento del Cid, esta visión, fue la que se tuvo.
en épocas posteriores. Todo lo que aparece en esta historia del Cid es bueno, es realmente lo que se tiene en cuenta a la hora de considerar al Cid como figura, como personaje histórico. También aparece en una obra, en un relato en latín llamado Historia Roderici, escrito Roderici, que es un retrato más exacto que el anterior y más ajustado a la realidad histórica. Esto fue publicado en la primera mitad del siglo XII, unos años, ¿no? Medio siglo o así después de su muerte. Recordemos que el Cid fue compuesto en 1207, así que más o menos tenemos esas fechas, ¿no? Siglo XII como, bueno, 1207, siglo XIII, y esto sería escrito antes de la publicación del Cid. Es decir, que ya había testimonios históricos que hablaban del Cid antes de que se compusiera el cantar. Ahora podemos hablar como 3.2 el Cid en la literatura medieval española. El Cid de la literatura, aparte del cantar de Mio Cid, ¿en qué otras obras literarias, no históricas, literarias, aparece el Cid? Como he dicho, cantares, pues tenemos el cantar de Mio Cid, Roncesvalles y el cantar de las mocedades de Rodrigo. De hecho, aparece principalmente en las mocedades de Rodrigo, que como dije es de composición tardía, ya está en el declive de la épica, ya que la mayor parte de los relatos tienen un carácter fantástico, y claro, para que el texto fuese escuchado con atención, el autor recurrió a este tipo de sucesos de carácter sensacionalista, ¿no? La mayoría, obviamente, son ficticios. Hay otros textos cidianos por ahí, noticias, fragmentos de otras obras, en las que figura el Cid como protagonista, o donde su intervención es muy destacada. Tenemos el Carmen Campi Doctoris, del cual se conservan los primeros 129 versos, el poema de Almería y también el cantar de Sancho II. Es muy posible que existieran otros textos, pero no tenemos pruebas de su existencia ni medios para saber cómo podrían ser estos textos perdidos. Se piensa que los hay, pero como ya dije, de la épica española y de la literatura en general en esta época se conservan muy pocos versos en comparación con otras épicas. Como 3.3 podemos hablar de datos externos del cantar, empezando por la fecha y el estado de conservación. Y aquí podemos decir que el poema sobrevive gracias a un único manuscrito de fecha discutida, copiado por un tal Perabat, y que en su estado actual posee unos 3.730 versos. Al manuscrito le faltan la primera hoja y dos más en el interior, si bien el contenido de los versos habrían sido insertados, o sea, perdón, que me he explicado mal. El contenido de los versos que pudieron ser insertados ahí ha sido determinado sobre todo por quién, por Menéndez Pidal, a partir de la prosificación incluida en la Crónica de 20 Reyes, basándose principalmente en algunas asonancias mantenidas en esta prosificación y a partir de la cual el autor siguió una versión del cantar muy próxima al texto actual. O sea, se pudo reconstruir un poco gracias a este grande, a Menéndez Pidal, que gracias a él hemos podido tener, mejor dicho, podemos tener hoy en día muchos más versos de los que realmente había conservados. Pero estas prosificaciones fueron bastante útiles para intentar reconstruir, ¿no? estos cantares. Como digo, para no liarnos mucho, vamos a recordar que la fecha es discutida, ¿no? Smith defiende 1207, Menéndez Pidal hablaba de 1140, sí, final del siglo XII, principio del XIII. Lo que pasa es que, a ver, se da como buena realmente la cifra que encontramos en el manuscrito. En el manuscrito aparece 1207. Bueno, aparece en 1245, ¿no? Pero por una historia del calendario gregoriano, bueno, tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de calendarios.
Smith habla de 1207 sobre todo porque es la fecha que aparece escrita. Esa es la fecha actual, no la del calendario anterior. La fecha del calendario actual nuestro, estamos hablando de 1207. Así que bueno, no podemos decir que 100% esa es la fecha. Estamos ahí entre 1207 y 1140. Lo de 1140, que lo dijo Menéndez Pidal, fue aceptado durante muchos años, pero luego empezaron a surgir voces que discrepaban, como la de Smith. Así que bueno, lo dejamos ahí. Eso en cuanto a la fecha, estado de conversación, no, de conservación, casi 4000 versos, 3730, y ya está. Ya podemos hablar de la autoría e influencia, que bueno, la crítica normalmente se ha polarizado en torno a dos posturas. Una postura que dice que el autor es un autor popular, pero popular en el sentido de analfabeto. Analfabeto entendido como alguien que empleaba técnicas de la composición oral y que lo hacía improvisando al modo pues, de un juglar, ¿no? Y la que propugna otra idea, otra postura que propugna que el autor era una persona culta, letrada y que elaboró el texto por escrito, ¿no? Siguiendo influido por modelos teóricos. No teóricos, no retóricos. Madre mía, cómo estoy hoy. Que no doy una. Menéndez Pidal pues defendió también dos posturas diferentes, aunque con un punto en común. Primero empezó a decir que el autor debió ser un juglar. De hecho localizó a este juglar, hablaba de Medinaceli o sus proximidades, por cierto dialectalismo, ¿no? Luego dijo que un primer juglar trazó el plan general, caracterizó al Cid como un hombre capaz de salir adelante en un medio de circunstancias adversas, y luego un segundo juglar de Medinaceli compondría los cantares de las bodas y la afrenta de Corpes. Eso lo dice Menéndez Pidal. Pero claro, ¿a quién tenemos casi siempre opuesto? A Menéndez Pidal, a Smith, que dice que el autor no, obviamente no, él dice que no fue un clérigo, en eso coincide con Menéndez Pidal, pero sí que defiende que no fue un autor analfabeto, entre comillas, juglar, sino que fue una persona que compuso y lo plasmó por escrito, este cantar. Principalmente se basa en varios puntos, por ejemplo, en un notable interés por el aspecto legal, ¿no? El aspecto jurídico, que se manifiesta en una habilidad legal, esa habilidad legal que tiene el Cid, una visión de la justicia presentada de forma moderna, detalles jurídicos que ayudan a esclarecer situaciones, como hay sellos reales, mandatos, y Smith concreta más la teoría, concreta más la situación, y afirma que esta obra la escribió un jurista, que Per Abad era un jurista, o si no era jurista, era una persona versada en leyes. Por tanto, fue un único autor, fue culto, y fue este Per Abad, que más que copista, siempre se ha hablado de un Per Abad como copista, pero Smith dice que no solamente fue el copista, sino que fue la persona que compuso el cantar. Podemos terminar este pequeño capitulito, este apartado, hablando de la influencia francesa que podemos tener como posibles características en aspectos como la repetición de ciertas fórmulas. Por ejemplo, hay una fórmula que es como muy redundante, es una especie de pleonasmo, si no recuerdo mal, que dice llorando de los ojos, ¿no? Llorando de los ojos. Eso se utilizaba mucho en la épica francesa, ese tipo de fórmulas. También aparece repetición léxica de tantos, que también se utilizaba mucho en la épica francesa.
El verso, la irregularidad del verso y la asonancia difiere de la francesa, pero bueno, si tenemos que fijarnos en alguna influencia, hablaremos de influencia francesa. También, por ejemplo, en la oración, una oración que reza Jimena es idéntica a una oración que también realizaban los franceses, ¿no? En la épica francesa. Por tanto, este parecía poquito, parecía que iba a ser simple, pero este segundo subapartado, ¿no? Voy a hacer un pequeño recordatorio. Hemos empezado por el Cid como personaje histórico, hemos seguido con el Cid en la literatura medieval, ¿no? Las mocedades, otros textos cidianos, como el poema de Almería y tal. Y ahora estamos todavía en los datos externos del cantar. Hemos empezado por la fecha y el estado de conservación y ahora estamos hablando de esa posible autoría y posible influencia. Y cerramos aquí. Aquí cerramos este siguiente subapartado. Seguimos ahora con el análisis interno del tema y estructura interna. Puede parecer muy obvio, pero yo aquí hablaría de que está dividido en tres partes: cantar del destierro, cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Si queremos ajustar un poco más, podemos decir que el cantar del destierro va hasta el verso 1085, el de las bodas hasta el 2277 y el de la afrenta de Corpes hasta el final, obviamente. Podemos seguir hablando del tema principal. El tema principal es la toma, o más bien la recuperación del honor por parte del protagonista. Es decir, primero sufre el destierro y tiene que recuperar esa honra, el honor perdido. Y este es el eje sobre el que gira toda la obra, esa constante lucha por recuperar la honra y el honor. Por un lado tenemos la honra pública o política, que la recupera con la gracia, el favor del rey, tiene ese perdón real, y el segundo paso de la restauración de esa honra la tenemos en un asunto familiar o privado, que es lo que tenemos cuando las hijas, ¿no?, son maltratadas y humilladas, porque ahí lo que pierde el Cid es su honor, es su honra personal. O sea, tenemos por un lado la política y luego la personal. Entonces, esa estructura interna de la obra del cantar viene definida principalmente por la existencia de un proceso que va desde la deshonra inicial hasta la consecución de la máxima honra, consistente en incluso su equiparación con la figura del rey. Todos los episodios que tienen lugar, que ocurren en el poema, se sitúan en esta línea y contribuyen, ¿no?, progresivamente a aumentar el honor del Cid, el cual sufre un auténtico proceso de ascensión, perdón, en esa recuperación de su honra. Y ya podemos pasar a hablar de los personajes, ¿no? Los personajes son caracterizados principalmente a través de sus acciones, ¿no? Minaya, por ejemplo, cuando no acepta el botín, queda definido como una persona magnánima. También son definidas a través de sus reacciones ante los hechos de otros personajes. Por ejemplo, cuando el Cid se muestra valiente con los leones, los infantes se muestran cobardes. También son definidos por sus propias palabras, que, por ejemplo, Martín Antolínez habla con un lenguaje de la clase popular, lo que nos dice a la clase a la que pertenece, y también a través de los epítetos que ya fueron mencionados anteriormente en el capítulo anterior, como el de el que en buen hora nació, el que en buen hora cinchó espada. Con este tipo de epítetos también se nos dice el valor que tiene el Cid, ¿no?, en la obra y en la historia. Ahora podemos pasar, ya que hemos terminado con la caracterización, a hablar de personajes en concreto. ¿Por quién empezamos? Obviamente por el Cid, que dentro del modelo heroico que propugnaba la épica, el Cid presenta características propias, ¿no?, individuales. El componente fundamental del carácter del Cid es la mesura, que se aprecia en momentos críticos, como cuando empieza el destierro o en la afrenta de Corpes, ¿no? El Cid siempre demuestra una total, ¿no?, mesura
es un caballero, lo cual le otorga una aceptación de la adversidad, con cierto optimismo y esperanza. Esta mesura es un principio rector en todas sus relaciones con cualquier personaje, por ejemplo con los musulmanes vencidos. Tiene una actitud positiva y justa, ¿no? Un afán de justicia más que de venganza. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una completa mesura en todas sus acciones. Luego tenemos al rey, que todo el cantar está estructurado sobre las relaciones que se establecen entre el Cid y el rey, porque el rey, a ver, las actitudes tomadas por el Cid y el rey son distintas en sus relaciones. La del Cid con respecto al rey es activa y política, mientras que el rey se muestra más pasivo. No, el rey, de hecho, solo aparece como papel activo en dos acciones, en dos momentos, que una es en el destierro, cuando lo destierra, y otras es en las primeras bodas, en las que fueron con los infantes de Carrión. Luego, después de eso, el Cid es el que muestra un papel mucho más activo en esa relación con el rey. El rey es una figura importante en el desarrollo de la historia, pero no aparece con un papel tan activo como el Cid, sino que se muestra pasivo ante todas las acciones que va realizando el Cid, que es el que finalmente logra incluso ponerse al mismo nivel que el rey. Los enemigos del Cid, como enemigos del Cid, tenemos obviamente los que provocan el destierro, con esas habladurías, acusaciones falsas. En la segunda parte, en la primera parte lo que tenemos es que estas acusaciones, estas acciones vencen. Luego tenemos otra parte en la que la intervención de los enemigos eh, es igual de directa. Por ejemplo, en la afrenta de Corpes ponen de manifiesto esa maldad que tienen. ¿Y cómo acaban? Pues obviamente acaban mal, porque están atentando contra la honra del Cid. Y como ya sabemos, el Cid al final de la obra alcanza el máximo honor y la máxima honra. Doña Elvira y Doña Sol aparecen en la obra. A ver, el papel de ellas es el papel que tenemos en la época. Es un papel mucho más pasivo que el de Cid, que el del hombre, pero sobre su figura, ¿no? Su figura determina también esa honra familiar, esa honra personal, por lo tanto tienen una importancia máxima para esa consecución, esa recuperación de la honra del Cid. Eh, Jimena, por ejemplo, la mujer del Cid, comparte con él la vergüenza social que supone la deshonra, pero también comparte el honor posterior que recuperan, que ganan. Estos son los principales. Tenemos el rey, el Cid, el rey. Los enemigos del Cid, Doña Elvira y Doña Sol, que son sus hijas, y Jimena, su mujer. Como personajes secundarios, tenemos todos los acompañantes que tienen, ¿no? Alvar Fáñez, Minaya, incluso los moros, los contra quienes lucha. Por ejemplo, Alvar Fáñez y Minaya, a Minaya hace de enlace entre el Cid y el rey. Los moros sirven como medio para aumentar la honra del Cid, pero tienen un papel secundario y totalmente dirigido a las hazañas del Cid, porque el Cid es el que domina completamente la narración, aparecen prácticamente en todo momento. Con respecto al estilo y técnicas, Smith habla de la claridad del lenguaje, simplicidad, economía de esta narración. Montaner, en su edición del Cid, señala algunas características más sobre el estilo, entre las cuales destacamos las cualidades eufónicas del cantar, ¿no? Esa armonía fónica, un uso frecuente de latinismo y expresiones procedentes del ámbito eclesiástico y legal, como he dicho antes, ¿no? Del ámbito legal, uso de parejas de sinónimos, parejas inclusivas, ¿no? Noche y día, como significado de en todo momento, paralelismo sintáctico, semántico y léxico, figuras retóricas como la metáfora o la metonimia. Y con respecto al estilo épico, encontramos ciertas técnicas especiales como el contraste,
El contraste se ve en algunas situaciones como en el destierro, que el destierro supone, contra lo pretendido por sus enemigos, el principio, paradójicamente, de este engrandecimiento del Cid. También tenemos la expectación, siempre hay una expectación en las acciones, una sensación de incertidumbre, como cuando dice, agora nos partimos, Dios sabe la juntar, como no sabemos qué pasará, solamente Dios lo sabe. Es un medio principalmente para mantener el interés del público, ¿no?, al que va dirigido. También tenemos una notable supresión de nexos en el relato, que este recurso tiene la intención de que el auditorio abandone su pasividad y que tome parte activa en el relato, haciendo intervenir en todo momento su imaginación, ¿no?, sobre qué pasará, qué está pasando. También tenemos paralelismo, como he dicho antes, que es sintáctico, semántico y léxico. Por ejemplo, en el desarrollo de los temas se presenta la honra, como he dicho antes, en su vertiente política, pero también en la familiar. Eh, Hay contenidos que se insertan en dos tiradas consecutivas, ¿no?, que pretenden presentar dos facetas diferentes de una misma cuestión, ¿no?, dos caras de la misma moneda. También tiene una intensificación, una intención de intensificación afectiva, como cuando dice besóle la boca en los ojos de la cara, ¿no?, para expresar esa intensificación del cariño. Y en cuanto a este paralelismo, mencionáramos también la parataxis. La parataxis la encontramos en la composición a partir de elementos yuxtapuestos, ¿no?, ya que es el estilo natural normalmente de la lengua hablada, ¿no?, para aportar esa sencillez, ¿no?, esa naturalidad en el lenguaje, se usa esta parataxis. Continuamos con rasgos de técnicas especiales. Seguimos hablando, por ejemplo, de los versos de encadenamiento, con el fin de ayudar al mantenimiento de la unidad del poema. Y como he dicho antes, hay versos a través de los cuales se enlazan dos tiradas diferentes, ¿no?, para encadenar los sucesos y también para presentar dos facetas, dos caras de la misma situación, de la misma moneda. Esto lo he repetido varias veces, pero aquí también tiene cabida esta técnica especial, que sería la fórmula de la voz narradora. Lo mencioné en las características generales, ¿no? Sí, cuando hablé de las gestas castellanas, también cuando hablé de... Porque claro, las gestas castellanas, cuando hablo de gestas castellanas, pensamos en el Cid. Y obviamente en el Cid es donde encontramos con más intensidad, con más protagonismo, estas fórmulas, ¿no?, de la voz narradora, que son utilizadas con la intención de influir en el ánimo del auditorio y comunicarse directamente con él. ¿No? Puede llamar la atención del auditorio diciendo, óiganme ahora, ¿no?, lo que voy a decir, y con las fórmulas exclamativas como Dios, como es bien barbado, como todo el mundo sabe su grandeza, qué buen vasallo, etcétera. Todo eso es muy típico de las gestas castellanas y del Cid, obviamente, porque por un lado mantiene la atención del auditorio y llaman la atención, y por otro lado ayudan a ensalzar aún más la figura del héroe épico, del Cid. Encontramos también como técnicas especiales del estilo épico la rima interna, que aparte de que rimen los versos, también encontramos rima dentro de un mismo verso, ¿no? Imaginaos que tenemos un verso de 14 sílabas que está dividido por una cesura, pues tenemos a veces rima interna dentro del mismo verso. Y para terminar, el epíteto épico. El epíteto épico está en relación con lo que he dicho antes, con esas fórmulas de la voz narradora. Ahora sí, qué buen vasallo, ¿no? El que en buen hora nació, el Cid que es buen campeador, esos son epítetos épicos. Un epíteto es esa añadidura de un elemento que ya sabemos que está ahí, ¿no? Como la verde hierba. Pues si decimos que es el buen campeador, el que en buena hora nació, pues obviamente estamos diciendo algo obvio, algo que todo el mundo sabe. No imaginemos que una figura
no sé si os gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, y yo puedo decir, este gran jugador que es Messi, obviamente claro que todo el mundo sabe que Messi es un gran jugador, ¿no? Pero yo lo digo como para que quede claro y que no haya ninguna duda de su grandeza. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir ya? Es que, claro, tampoco podemos aquí extendernos tanto porque el tiempo es limitado. Si yo, claro, si me das 5 horas, yo puedo estar hablando de la fórmula épica, del estilo épico toda la tarde, pero obviamente no tenemos tanto tiempo. De hecho, esta segunda parte está llegando a su fin y más que aumentar el contenido, lo que tenía pensado ahora es recapitular un poco sobre todo, ¿no? Todo lo dicho y ayudaros a que podamos descartar información, ¿no? Porque el capítulo anterior duró 30 y pico minutos, este va por 30, casi 31. Entonces lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer ahora es deciros qué podemos quitar. Porque a ver, si queremos seguir con el tema, pues es que podemos hablar de tantas cosas, podemos continuar hablando de que en el sí podemos encontrar incluso cierto humor, cierta ironía, hablar de los símbolos del sí, ¿no? Los pendones que dan color a la acción, ¿no? La espada ceñida significa huir, la espada en mano significa luchar, la barba es símbolo de virilidad, pero si está rasurada o mesada es símbolo de deshonor. Hay también presagios, como cuando ve los pájaros, no recuerdo ahora el pájaro que ve, ¿no? Pero es un mal augurio. Cuando vuelve la cabeza atrás es dolor, cogerse la barba es satisfacción, besar la mano como símbolo de vasallaje o agradecimiento, ¿no? De hecho, Jimena le besa la mano al Cid, no le da un beso en la boca, sino que le besa la mano en señal de vasallaje, se muestra como su vasalla. En fin, que del Cid no es que se pueda, es que de hecho se han escrito tesis doctorales. En definitiva, voy a pasar con ciertas conclusiones. En estas conclusiones podemos hilar con la introducción, ¿no? En la introducción, si no recuerdo mal, hablamos del hecho universal que es la epopeya, y es que, como se ha demostrado, la epopeya está presente en muchas culturas. De hecho, la epopeya española o castellana posiblemente tenga su origen en otra épica, que el pueblo, ¿no? Aparte de querer saber lo que ocurría con sus héroes, también le servía esto, ¿no? Como hemos explicado, de motivación. Mucha gente tenía en el Cid un referente en esta época, ¿no? En esta Edad Media. De hecho, hoy en día, ¿no? Podemos conectarlo con hoy en día. Hoy en día el realismo del Cid ayuda a situar la acción. Tiene la obra un valor arqueológico, ¿no? Porque nos da noticias de la época. Si bien es cierto que la historia está maquillada, que hay acciones que no son reales, obviamente, pero bueno, tiene un importante valor arqueológico como fuente de noticias sobre la época. Y el Cid, ya para terminar, hoy en día tiene incluso un valor nacional, ¿no? Es una clara muestra del patrimonio español, incluso un símbolo de cierto patriotismo, ¿no? Hoy en día se sigue ensalzando su figura como un símbolo del patriotismo, aunque si mucha gente supiera que el Cid, más que un héroe castellano patriota, era un mercenario que se vendía al mejor postor y incluso luchó a veces junto a los moros porque le interesaba por dinero, pero claro, eso no interesaba contarlo en el Cantar de Miocí. Eso lo digo yo porque lo he leído y porque está también investigado, pero bueno, que el Cid es una figura que se ha tomado como un héroe nacional a partir de la obra del Cantar de Miocí, pero no a partir del Cid como héroe histórico, porque si bien fue una figura clave en la Reconquista, al final el Cid se iba con el que más le interesaba. No fue un héroe de la Reconquista porque era el más español del mundo, sino porque algo quería. O sea, seguramente algún interés seguro que le sacaría, ¿no? Por detrás. Pero sí, el poema del Miocí, el Cantar de Miocí, recoge el espíritu castellano y muchas cualidades que se convertirían en rasgos de índole nacional.
Poco más. Bibliografía. Pues podemos citar a Damaso Alonso con su Primavera temprana de la literatura española. Podemos citar pues a de Germont con su Historia de la literatura española, la Edad Media. ¿A quién más podemos citar? Pues a Menéndez Pidal podemos citar lo más grande. Tiene tres o cuatro obras. Tiene uno que es la epopeya castellana a través de la literatura española. Reliquia de la poesía épica española. Si buscáis Menéndez Pidal investigaciones de la Edad Media y del Cid, vais a encontrar ciento y la madre. Alguna edición del Cantar de Miocí, como la de Montaner, y por supuesto Smith, con historia latina y épica vernácula. No, perdón, eso es un capítulo dentro. La obra en sí es estudios cidianos, y dentro pues tiene varias investigaciones. Incluso la edición del Cid, si no queremos la de Montaner, podemos citar también la de Smith, y matamos dos pájaros de un tiro. Pero de Germont, Smith, Menéndez Pidal, esos tienen que aparecer sí o sí. Ahora sí que sí, el tema estaría listo. Tema 2 lista. Me ha salido casi lo mismo que en la parte uno. En algunas partes me he liado un poco porque es que este tema, como no lo tengas bien esquematizado en la cabeza, te puede liar. Y cuando tú lo vas explicando, ha habido momentos en los que he tenido que recurrir al papel, e incluso así me casi pierdo el hilo. Así que es un tema muy útil y muy bonito. Es precioso de estudiar este tema. Se aprende muchísimo, pero para llevarlo a cabo en la oposición es un desafío. Especialmente por su extensión. Que en páginas, ya pasado a limpio, resumido, tengo 11. Cuando normalmente yo suelo tener entre 7 u 8. Así que, bueno, ¿qué podemos quitar si no nos da tiempo? Pues yo qué sé, es algo complicado. Quizá podemos simplificar, ¿no? Yo he explicado bastante de la autoría y la formación. Podemos juntarlo, intentar juntar autoría y formación, porque luego la tesis individualista es muy parecida, la de la autoría y la formación. Luego tenemos neotradicionalista, tradicionalista, ecléctica, es decir, podemos intentar hacer un pequeño resumen ahí, porque al fin y al cabo es el primer capítulo. No hace falta que nos concentremos tanto en esto. El lugar de origen lo dejaría. Luego lo de la epopeya castellana. Pues sí, hablar de las características generales, rasgos formales y de las gestas castellanas, pues a lo mejor no hablar tanto de que se han perdido versos, se han perdido porque no se hicieron copias. Bueno, esto podemos mencionarlo incluso en la introducción o en algún momento, pero no hace falta que dediquemos un subapartado a esto. Los temas y ciclos los podemos hablar por encima, ¿no? De los condes de Castilla, el Cid y los relacionados con la chanson de Roland, como Bernardo del Carpio. Las etapas, pues podemos enumerarlas, pero no explicarlas tanto. Y sobre el Cantar de Miocí, este apartado 3, pues sí, quizá como personaje histórico, perdón, simplificarlo un poco más. Es que claro, mm, realmente estoy diciendo que bueno, que intentemos resumirlo, todo lo que he dicho, intentar resumirlo un poco más. Pero como digo, este tema es un desafío porque es larguito y cuando lo vas leyendo prácticamente todo te parece importante. Pero bueno, espero que igualmente os haya quedado claro. Voy a cerrar aquí el tema 42 y el próximo posiblemente sea el tema 43, que hablaré del Mester de Clerecía, ya de la jugularia pasaremos a la clerecía y poco a poco iremos subiendo y nos encontraremos de nuevo en el Renacimiento. Pues ya en el tema 47 fue Renacimiento, con Garcilaso, luego la religiosa, barroco. Ahora hemos vuelto atrás a la épica y poco a poco vamos a ir subiendo y nos cruzaremos de nuevo en el camino del Renacimiento. Nos vemos en la siguiente grabación.